hoy en esta webinar de retos y buenas prácticas de mujeres líderes en la educación. Estrenamos el año 2026 con esta webinar donde me acompañan socias de MLE, Sonsoles Sancho, Paz Navarro y Raquel Rodrigo, que luego a continuación Sonsoles, que va a ser la persona encargada de moderar esa webinar, las irá presentando con más detalle. Yo quería deciros que estamos muy contentas de iniciar el año con este reto, porque sé que para muchas socias y amigas de mujeres líderes en la educación, uno de los retos que tienen para el año 2026 es escribir un libro. Y por eso, pues, como siempre digo, en nuestra red, en la red de mujeres líderes en la educación, si de algo podemos presumir, es de talento. Como veis, forman parte, como socias de MLE, 3 editoras que además tienen un gran bagaje, ¿no?, a sus espaldas, pues de impulsar, ¿no?, desde su proyecto empresarial como editoras, bueno, pues los libros de un montón de autores de sectores muy diferentes. Yo tengo que deciros pues, que me acompañan hoy, que me acompaña porque me hace especial ilusión, Sonsoles Sancho y Paz Navarro, que fueron, gracias a ellas dos, estamos aquí. Gracias a ellas dos existe la Asociación de Mujeres Líderes en la Educación. Porque, como sabéis, esta maravillosa red se inicia con un libro, Mujeres Líderes en la Educación del siglo XXI, de Brief y del Grupo Sargantana. Y ambas dos pues, fueron dos personas que confiaron en este proyecto. Por eso me parece muy importante la labor que hacen. Quiero poner en valor, ¿no?, porque al final están visibilizando y dando alcance a muchísimo talento, ¿no?, que hay en España y desde España al mundo. Y hacen un trabajo encomiable. Durante la pandemia, esto os lo cuento porque durante la pandemia mi libro iba a ser publicado, como saben Paz y Sonsoles, el 23 de abril del 20, que estábamos todos encerrados. Y organizamos, la verdad, un proyecto de unas webinars con protagonistas del libro, apoyadas por la editorial, que tuvieron mucho éxito. Y durante esos meses de confinamiento, pues desde la editorial, del grupo editorial Sargantana, tuvieron una iniciativa que a mí me encantó, que fue una webinar donde contaban los secretos, los retos, para poder publicar un libro. Y la verdad que a mí me pareció una webinar muy interesante y por eso pensé en proponérselo, ¿no?, tanto a Sonsoles como a Paz y a Raquel, que también forma parte de nuestra red, pues que pudiéramos tener una webinar donde poder compartir desde el mundo editorial, que a veces, como decía Paz, me acuerdo en esa webinar, a veces parece un poco oscuro, pues ser totalmente transparentes para, bueno, pues para saber qué posibilidades tenemos, ¿no?, cuando nos planteamos escribir un libro. Bueno, yo, por mi parte, darle la palabra a Sonsoles para que va a ser la persona que modere esta webinar y si os parece, iniciamos ya el contenido de esta mesa redonda, ¿no?, en la que vamos a compartir esos retos y buenas prácticas de cómo publicar un libro. Bueno, y también quiero agradecer a Leslie, que aunque pone que es Ana Farré, soy yo, es Leslie, ¿vale? Y Leslie Ruiz, como sabéis, es nuestra responsable de comunicación, que está haciendo un trabajo encomiable, ¿no?, para darle alcance y soporte a toda nuestra red. Así que muchísimas gracias, Leslie, y Sonsoles, te cedo la palabra. Vale, pues nada, muchas gracias, Ana. Nosotras nos hemos planteado esta sesión como un coloquio, ¿eh? Entonces, contamos con la participación. Bueno, al principio vamos a hablar cada una de nosotras presentando lo que hacemos, pero sí que nos gustaría que fuera algo muy activo, ya que se está apuntando la gente, pues que fueran lanzando alguna pregunta. Yo la verdad es que con lo que has dicho me siento como pez en el agua porque justo Brief empezó como una editorial cuya misión era visibilizar la tarea educativa a cualquier nivel, tanto en enseñanza primaria, secundaria, universitaria.
Y eso es lo que hemos venido haciendo durante 25 años. Entonces, estar entre educadores, pues es estar como el ratón en el queso, ¿no? Por otra parte, hablamos de talento en este entorno de mujeres líderes y justo fue uno de los primeros, los primeros proyectos que tuvo la editorial y de hecho se creó una colección que era Talentos en Acción para ayudar a los niños desde bien pequeñitos a amueblar bien su cabeza, ¿no? Y luego, pues sí, para todos los docentes, ¿no? O sea, que la finalidad nuestra también era ofrecer herramientas para que los docentes dieran a conocer su trabajo, que pudieran, que publicaran libros y así se ha mantenido, ¿eh? Entonces, pues la verdad lo que te digo, que estoy como en mi salsa, ¿no? Y además me encanta que esto lo hagamos entre tres personas, ¿no? Y que vayamos lanzando nuestras distintas ideas, puntos de vista y que supone publicar un libro. Bueno, voy a presentar primero a Raquel. Bueno, le doy la palabra más bien para que ella se presente, porque creo que quien mejor puede hablar de su trabajo es uno mismo, ¿no? Entonces, Raquel, en este ambiente de confianza, cuéntanos qué haces, háblanos de tu editorial y a ver. Bueno, buenas tardes. Lo primero, Ana, muchas gracias por invitarme a participar en esto con Sonsuales y Paz. La verdad que es un honor poder estar aquí y hablar de algo que me apasiona, que es el mundo de la edición, del sector editorial, los libros. Así que bueno, soy Raquel Rodrigo, soy editora desde hace más de 20 años y por un lado soy la dueña y directora de Editabor, que es una editorial de autopublicación y en la que ofrecemos servicios editoriales a empresas, sobre todo del sector educativo, coles, fundaciones, congregaciones religiosas. Y por otro lado, en mi marca personal soy mentora, guía, bueno, acompaño a profesionales, sobre todo mujeres, que quieren escribir su libro de marca personal, pero que no saben por dónde empezar, que suele ser el problema más habitual de socorro, tengo muchas ideas, no sé si sirven, no sé por dónde empezar. Como esto es algo muy habitual y le pasa a un montón de gente, yo lo trabajo siempre en tres fases, porque es muy importante que el libro, ya que va a ser parte de tu marca personal, tenga su propósito, su objetivo y su lugar dentro de tu marca personal y que sepas por qué lo estás escribiendo y cuál es tu objetivo. Entonces, en una primera fase, lo que trabajo con mis clientas es el índice, la estructura, esa estrategia que va a hacer que luego el libro sea un éxito dependiendo siempre de su objetivo inicial. A continuación ya pasamos a la fase de escritura, las acompaño también en la escritura y cuando ya lo terminan pasamos a la fase de producción, con ya edición, corrección, maquetación y publicación. Y lo hacemos normalmente en Amazon. Para mí, como pues, editora, he crecido y me he criado entre libros y en un sector editorial, es fundamental que el libro tenga calidad. Y ahora me gusta mucho este webinar porque nos da la oportunidad de a tres editoras que no somos grandes grupos editoriales a nivel mundial, de demostrar que los pequeños, por decirlo de alguna forma, nos preocupamos por la calidad, por el sector, incluso más de lo que lo están haciendo los grandes ahora mismo. Para mí es lo fundamental, que el libro tenga calidad, que pueda competir y que incluso gane a los grandísimos grupos editoriales que ahora mismo creo que bueno, están un poco ahí regular. Y, y nada, ese es mi enfoque, el hacer un libro que represente a la persona que lo está haciendo, que tenga su voz, que tenga su tono, que ella pueda decir qué orgullosa estoy, este es mi libro y que se pueda presentar a proponer charlas, conferencias, colaboraciones, clases en universidades, incluso con el respaldo y la seguridad de que tienen un buen producto que las representa y que las va a poner donde ellas quieren estar. Y nada, ya os dejo que me lío a hablar No, y está se me muy va la bien. tarde. Está muy bien y además seguro que es un trabajo en el que los autores se sienten muy acompañados, ¿no? Por esa Sí, tarea que has dicho de mentorización y de acompañamiento. Muy bien. Y entonces, bueno, ya vemos un poco tu editorial, los matices que tiene. Y Paz, háblanos de Sargantana.
Genial. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a MLE y a Ana en especial por dejarnos este huequecito y colarnos con el mundo cultural y, ¿no? Sobre todo para las escritoras que tenemos aquí en la asociación, que cuando una editorial se cuela en una asociación, yo ya estoy contentísima, ¿no? Y es todo un honor. Así que gracias por este espacio. Bueno, pues como decía Sonsoles, soy cofundadora del Grupo Editorial Sargantana. Es un grupo que cuenta con 9 sellos ya en la actualidad. Tenemos nosotros 10 años de historia, pero en realidad dentro de los sellos que forman ya parte de este grupo, pues está como por ejemplo Brief, que es el que hablaba Sonsoles, del que es editora, que tiene 25 años de historia. Entonces estamos hablando de un gran catálogo con multitud de temáticas que trabajamos, porque son 8 sellos de edición tradicional y uno con el que es NPQ Editores. Con NPQ Editores damos servicio editorial también. Y al final estamos tocando todas las temáticas. Trabajamos pues, desde libros educativos más con Brief, pero con Sargantana, por ejemplo, publicamos libros de infantil, juvenil, narrativa de adultos. Luego tenemos 2 sellos como son Aleta y Desfiladero de cómic, de novela gráfica. O sea que tocamos todas las materias. Sí que es verdad que con NPQ Editores ahí también hacemos mucho concurso público, licitación y trabajamos para universidades, ayuntamientos y luego no solo editamos los libros, sino que los comercializamos y promocionamos por toda España y también Latinoamérica. Somos súper marchosos, una cosa que nos define mucho es que hemos querido revolucionar e innovar en un sector tan tradicional como es el editorial y nos hemos revolucionado no solo en cómo hacemos las cosas, pues por ejemplo en la promoción, en los eventos, ¿no? Como decía Ana, pues sacamos libros en pandemia, pues libros en pandemia, vamos a hacer webinars, no sé qué, sino que además hemos digitalizado también nuestro proceso de trabajo y la experiencia que tienen los autores con nosotros es una experiencia en la que están informados en tiempo real de lo que está ocurriendo con sus libros, de cómo están funcionando, están siendo acompañados, informados y bueno, en eso seguimos trabajando constantemente para seguir digitalizándonos e innovando. Y bueno, luego tengo un libro publicado con mi socio que es este, que es todo lo que un escritor tiene que saber y nunca le contaron. Porque, como decía Ana en el inicio, este sector es muy hermético, es muy desconocido muchas veces. Casi todas las profesiones tienen sus grados, su máster, su posgrados, no sé qué, pero la realidad es que los escritores al final son muy autodidactas y vemos que nos llegan muchas veces muy perdidos, que no saben por dónde empezar y creímos que pues, este manual era necesario pues, para personas que quieren conocer cómo funciona el sector editorial y que algún día les gustaría publicar o que ya tienen algún libro publicado. Es para ese perfil. Muy bien, muchas gracias. ¿Podrías poner el libro ahí para que lo veamos bien? Porque Publicidad. sí, sí, sí. No, sobre todo es que además es el tema y está ahí todo escrito lo que vamos a comentar. Entonces es muy interesante. Mm. Bueno, yo quiero hacer también una puntualización que ya lo sabréis, pero cuando estamos hablando de nuestras editoriales hay que cambiar un poco el chip, ¿no? O sea, las grandes editoriales, grandes empresas tienen un funcionamiento bastante distinto al de las pequeñas editoriales. Y bueno, pequeñas y no tan pequeñas, pero son como dos mundos distintos, ¿no? Y por otra parte, al hablar de libro educativo, tampoco pensemos en las grandes editoriales de libro de texto, ¿eh? O sea, hay como distintas familias, ¿no? Dentro del mundo editorial y cada uno tiene una marcha distinta. Yo creo que todas las que puedan estar en esta sesión estarían más interesadas en en lo que es, ¿no? Lo nuestro, editoriales medianas, pequeñas y que tienen una cercanía especial con el autor. Entonces, bueno, yo quería seguir un poco el orden, lo que nos dé tiempo, porque la verdad es que es extenso, del libro que ha comentado Paz, porque para ir al tema, centrar el tema, ¿no? Al final lo que queremos es saber cómo se edita un libro y qué errores hay que evitar, o en fin. Entonces, pues por ir a un tema así concreto, yo he hablado un poco de los tipos de editoriales, igual Paz puedes matizar algo y hablar también de lo que es la propiedad intelectual, la importancia de registrarlos,
¿no? A veces hay gente que lanza sus productos y los ofrece y con toda la ilusión y la buena fe, pero es importante saber que tiene que haber un registro. Háblanos un poco de esto. Vale, pues a ver, esto implica muchas cosas, tipos de editoriales, ¿vale? Por empezar por ahí. Muchas veces se confunde los tipos de editoriales que existen con los modelos de edición que utilizan. Esto es una cosa que decimos en el libro. En realidad, tipos de editoriales distinguimos dos, que son las públicas o privadas. Las editoriales públicas, pues son aquellas como por ejemplo puede ser una universidad, ¿no? La editorial de una universidad. Ahí muchas veces, lo digo por si tenemos aquí alguna compañera que está pensando en publicar y tiene que elegir una editorial, pues ventajas e inconvenientes, ¿no? De cada uno de los tipos de editoriales. Muchas veces este tipo de editorial publica temáticas que son necesarios o que consideran importantes a la hora de divulgar, pero sí que es verdad que muchas veces no son a lo mejor tan comerciales. O luego la vida comercial que llevan estos proyectos no son las que a lo mejor podrían llevar publicando con una empresa privada, que es que el libro esté distribuido en un montón de librerías, que luego vaya a un montón de ferias, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando se publica con una entidad así pública, el recorrido que tiene luego el libro no es el que se tiene con una entidad privada, pero sí que es verdad que da su prestigio, ¿vale? Da su prestigio. Y luego una entidad privada, una editorial privada, pues es como cualquiera de nuestras empresas que estamos aquí o los grandes grupos que se conocen, ¿no? Que son empresas. No sé si con esto Raquel quiere añadir alguna cosa sobre los tipos de editoriales. No, 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 dale. Vale, vale, vale. Genial. Y luego, dentro de los tipos de editoriales privadas, se clasifican en diferentes modelos de edición. Tenemos lo que hemos dicho al principio, que es una edición tradicional, que eso, conforme su nombre indica, es como se hacía tradicionalmente, que es que una editorial asume toda la inversión de lo que supone publicar un libro. Aquí el autor no debe hacer ninguna inversión, aquí el autor no debe tener un objetivo de ventas, no debe comprometerse a comprar ninguna cantidad de libros. Si hay algún compromiso de este tipo u otros diferentes, porque ya vemos a veces de todo, no es una edición tradicional. ¿Vale? Será otro tipo de edición que ahora podemos ver. Luego, por ejemplo, está la autopublicación, que es cuando uno contrata unos servicios editoriales, es cuando el autor invierte en hacer la publicación de su libro. Luego tenemos la coedición, que es un término medio entre la autopublicación y la edición tradicional. Es decir, aquí no asume toda la inversión el autor de la publicación de su libro, pero sí que asume una parte. Esta parte que asume puede ser en condición de, por ejemplo, comprar una cantidad de libros X, o de pagar una parte de la factura. Nosotros, si alguien se está planteando en algún momento, alguna escritora, hacer una coedición, siempre recomendamos que sea a cambio de libros, porque pagar contra nada, pues al final siempre es menos interesante que decir, oye, voy a tener unos libros para mí que luego los puedo utilizar para promoción, para vender, etcétera. Luego tenemos la fórmula que llamamos autor-editor, que es en la que el autor se hace su Juan Palomo, que yo me lo guiso, ¿no? Y yo me lo como. Pues eso es, si tú eres un experto en diseño, en maquetación, en corrección, pues es una maravilla porque te va a salir un libro perfecto, ¿no? Si sabes de todo eso. Pero muchas veces uno es imposible que sepa de todo y entonces subcontrata. Pues subcontrata por un lado un maquetador y un diseñador, por otro lado un corrector, por otro lado la imprenta y él se hace como de su propio editor, ¿no? Y luego tenemos la fórmula de la impresión bajo demanda en Amazon, que de esto creo que Raquel también sabe mucho el funcionamiento, y son aquellas personas que se editan el libro por un lado, pero luego solo se lo suben a Amazon en impresión bajo demanda. Pues esta fórmula tiene la ventaja de que no tienes ningún coste al no haber una inversión inicial de ninguna tirada, que esto suele encarecer bastante los presupuestos de edición. La desventaja al final es que tu libro pues no está en las librerías, ¿no? No tienes la venta por impulso, la prescripción de libreros o la posibilidad de acceder a promoción pues como ferias, como hablamos, pero sí que es verdad que no requiere de desembolso. Esos serían los modelos de edición y los diferentes tipos de editoriales. Espero haberme explicado. Tú me dices, Sí, son sí, sí, soles. está muy claro. Entonces yo ahora salgo al paso con una duda que muchas veces me preguntan, ¿no?
a gente en confianza, ¿no? Y dice, pues es que me gustaría publicar pues una cosa familiar, pues la vida de mi abuelo, es para, pues no sé, para 30 personas. Ujú. Cada vez se da más esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo dentro de todo lo que has dicho, dónde Mm. encajarías este tipo de publicaciones y de encargos? Pues yo lo que haría ahí es una autoedición con, ir de la mano de una editorial. Siempre recomiendo en realidad ir de la mano de una editorial, porque salvo que seas súper experto, como he dicho, en temas de corrección, de maquetación, de diseño, de comunicación, de promoción, que al final es muy difícil, salvo que ya lleves muchos libros en las espaldas, saber de todo esto. Yo recomendaría para una tirada pequeñita, lo que nosotros llamamos una tirada familiar, hacer 50 ejemplares o algo así, pues contratar los servicios editoriales de un profesional y hacerlo de la mano siempre de acompañado. Es que es como yo si, yo qué sé, si decidiera meterme en un sector tan particular, no sé, como si me dijeras, pues es que vas a vender, no sé, naranjas. Yo no tengo ni idea del campo, ni de lo que hay que regar, ni de los árboles, ni de la agricultura, de no sé qué. Entonces, no me lanzaría a ponerme a plantar naranjas sin tener ni idea, ¿no? Pues esto es igual. Sí, Raquel, veo que asientes, o sea que Es que yo es incluso así, estaba ¿no? pensando cuando estabas diciendo lo de que si tú sabes hacerlo todo, te lo puedes hacer todo fenomenal, que incluso eso no es recomendable porque por mucho, yo sé corregir, yo sé editar, sé maquetar, sé de lanzamientos, yo podría hacer mi libro y jamás se me ocurriría hacer mi propio libro porque soy consciente de que por mucho que tú sepas, eh, hay que delegar en personas que tienen otra visión, que pueden verlo de otra manera, que tú mismo no puedes hacerlo todo, no puedes ser la mujer orquesta en este caso y tocar tú todos los instrumentos a la vez por mucho que sepas tocarlos. Entonces, eh, es que siempre es eso, es buscar profesionales que sepan de lo que tú necesitas porque vas a llegar mucho más rápido y mucho mejor y con mucha más tranquilidad y a un resultado seguramente, bueno, seguramente no, a un resultado muchísimo mejor. Mm. Sí. Bueno, pues yo creo que este tema ha quedado ya claro. Entonces, bueno, te preguntaba también antes, Paz, por el tema de la propiedad intelectual Mm. y los derechos de autor. Creo que aquí también habría que aclarar cosas, ¿no? En Sí. cuanto a los derechos. A ver, una duda que muchas veces les preocupa a los autores es el tema de ceder los derechos de autor, ¿no? Entonces nosotros yo siempre aclaro que en los contratos se nos cede el derecho de reproducir el libro, de transformarlo, de comunicarlo, promocionarlo, de ponerlo a la venta, pero la propiedad intelectual siempre va a ser del autor. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Esto es súper importante que quede bien registrado en el contrato y así es como se debe hacer. Esto se cede a la editorial los derechos de reproducir, de comercializar, de puesta a disposición, que se llama por un periodo, que pues normalmente pues una edición tradicional puede ir pues desde los 5 hasta los 15 años, depende de cada editorial, pero se debe dejar constancia en el contrato. Y no hay que confundir porque la propiedad intelectual, lo he dicho siempre, eso es del autor y recomiendo que se registre en el registro de la propiedad intelectual. Esto no es una cosa que las editoriales necesitemos para poder publicarlo, porque las editoriales en materia de legalización lo que hacemos es darle el ISBN y el depósito legal a los libros, pero sí que recomendamos a los autores, ya que no cuesta mucho porque es una tasa muy pequeñita la que hay que pagar, que registren en la propiedad intelectual su obra, llevan 2 copias, entregan 2 copias, pagan la tasa y así pues en un futuro pueden estar tranquilos de que allá donde vaya su libro pues siempre van a poder demostrar que esa obra es suya, el contenido. Muy bien. Y Raquel, te pregunto a ti porque tu editorial está en Madrid. ¿Dónde se suele hacer el registro de los libros? Yo siempre recomiendo que lo hagan online. Cada comunidad autónoma tiene su sistema, muchas de ellas dependen del Ministerio de Cultura, em, otras no. Entonces, yo siempre recomiendo que cada uno mire en su comunidad autónoma cuál es la Mm. manera de hacer el registro. Las tasas, es verdad, son 13, 14 euros, no es una cantidad significativa. Incluso hay veces que me vino a lo mejor un cliente porque yo no acepto a nadie sin haber registrado su libro antes, salvo que lo estén escribiendo conmigo, que ahí ya tenemos un contrato de confidencialidad y ya es otra cosa. Pero si vienes desde cero, el libro tiene que estar registrado. Y incluso hemos tenido casos de se registra, pero luego, claro, trabajando el libro cambia de tal forma, se enriquece de tal forma que hay que volver a registrarlo y no pasa nada porque realmente 15 euros no te van a solucionar el mes
y te pueden proteger de muchísimos problemas futuros. Muy bien. Sí, y a mí me gustaría también añadir que, o sea, recomendar, ¿no?, que haya una confianza estrecha entre el escritor y el editor, ¿vale? O sea, que los contratos, a todo tiene que quedar muy claro en un contrato. Tiene que tener la tranquilidad de que se va a respetar todo lo que ahí se pone, que nadie le va a quitar sus derechos, como decía Paz, ¿no? Y creo que es fundamental esa relación de confianza, ¿no? Porque a veces se pueden generar, no sé, como expectativas o, bueno, malos rollos, ¿no? Que siempre Mm. pasa alguna cosa. Entonces, cuanto más se hable, ¿no?, antes de editar un libro, pues mejor. Y preguntar todo lo que no se entienda, o sea, para eso también estamos, ¿no? Para solucionar los problemas y que todo el mundo quede tranquilo y contento. Bueno, entonces vamos a otro. Voy entresacando temas porque es que también esto puede ser larguísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se fija el precio del libro? Porque a veces vemos unos libros que nos sorprenden, ¿no? Y dices que, pero si es pequeñísimo, ¿cómo puede ser tan caro? Y al revés, o sea, bueno, al revés y haga cada vez menos. O sea, la cuestión es que uno no sabe muy bien cómo valorar un libro, ¿no? A veces yo oigo quejas, ¿no?, de gente que compra libros y dice, joder, es que es carísimo. Y yo siempre digo, si tú supieras todo lo que hay detrás, o sea, el libro es oro, ¿no? O sea, es una cadena y un mimo con el que se trabaja siempre, que dices, bueno, esto a veces es que no tiene precio. Pero bueno, aún así hay que matizar que hay un precio de venta al público y ver eso cómo se establece, cómo se reparte, etcétera. Ujú. Entonces, Paz, inicias Vale. el tema. Pues sí, a ver, la ley aquí en España dice que el precio de venta al público es fijo, o sea que el que marca el editor luego es el que deben de mantener todas las librerías, todos los puntos de venta. Sí que se plantean pues algunas excepciones de un 5 o hasta un 10% de descuento en ciertas ferias, en ciertas fechas, pues como el Día del Libro, ciertas ferias en las que el Ministerio ha dado el ok para aplicar hasta el 10% de descuento, pero si no, el precio tiene que ser fijo. Y en una edición tradicional, como os decía al principio, pues ahí quien lo marca es la editorial. La editorial marca ese precio pues normalmente con un multiplicador en función del coste que ha tenido hacer ese libro. Entonces, en función del acabado del libro, va a tener mayor coste o menos. Pues no es lo mismo fabricar un libro en tapa dura con 700 páginas que un libro en tapa blanda con 300. Va a ser muchísimo más económico. No es lo mismo fabricar un libro a todo color que un libro en blanco y negro. O hacer una tirada muy larga de imprimir 1500 ejemplares cada unidad. El coste que va a tener no puede ser si haces una tirada de 300. Entonces, en función del coste que tenga cada uno de esos libros, pues las editoriales trabajamos con un multiplicador porque sabes que así vas a cubrir los gastos y vas a tener para el margen de todas las personas que estamos en el camino, que esto lo uno con lo que decía Sonsoles de que esa gente que dice de vez en cuando, uy, este libro es muy caro, ¿no? Bueno, pues detrás de cada libro que se ve en las librerías, pues está el librero, está el impresor, está el encuadernador, está el escritor, está el editor, el corrector, maquetador, diseñador, traductor, ilustrador. Así podría estar hasta mañana. Hay muchísimas profesiones que participan en la edición de un libro que muchas veces no se conocen. Y claro, entonces si esto se pusiera más en valor, creo que los libros parecerían baratísimos. Mm. Bueno, no sé si Raquel quieres añadir algo de esto. Lo único, cuando hacemos autopublicación, claro, vosotras lo sabréis también, la ventaja que tiene el autor es que la mayor parte del beneficio es para él, pero claro, no hay intermediarios por el camino. Lo único que puede tener es, si decide hacer una tirada para tener unas copias del libro con mejor calidad, hacer a lo mejor una preventa, una edición especial, pues ahí sí. Entonces, él pone su precio, pero los gastos y el reparto que tiene que hacer es mucho menor que en editorial tradicional. Mm. Sí, bueno, yo creo que sí que está claro el asunto. Y lo único también, supongo, Paz, que si hacéis ventas online, esto también abarata o cambia un poco el tema de los márgenes, ¿no? ¿O afecta esto? Pues
A ver, sí que es verdad que si hacemos venta online, las editoriales, pues en nuestra página web o en otras plataformas, dices, bueno, pues mira, me ahorro el margen del distribuidor y el del librero. Por un lado, nosotros, nuestra filosofía en Sargantana siempre es respetar el canal, intentar vender todo lo que podemos en el canal tradicional y apoyar a las librerías. Entonces, nosotros siempre ponemos en estas plataformas gastos de envío y no aplicamos ningún descuento, hasta el 5% que podríamos aplicar para no hacer competencia desleal a las librerías. Y al final también hay que tener en cuenta que el libro que sale de aquí, pues a lo mejor no tenemos el margen que se lleva el distribuidor y el librero, pero sí que tenemos el packaging, sí que tenemos el tiempo de trabajo de preparar aquí el pedido, sí que tenemos la agencia que hace la entrega. Entonces, hay otros gastos, o sea, no son esos, pero hay otros diferentes, ¿no? Que muchas veces no se conocen. Y además nosotros precisamente trabajamos con agencias, porque antes trabajábamos con otras que no hacen seguimiento de los libros y la verdad es que hemos perdido mucho. Y entonces ahora preferimos invertir más en agencias que puedes ver en cada momento cuándo está entregado, cuándo no, dónde está y saber que lo entregan en mano y que si no hay una firma no entregan el libro. Y eso también supone invertir mucho en logística. Claro. Mm. O sea que en cualquier caso eso no modificaría el beneficio para el autor, ¿no? O sea que No. el margen del autor permanece. Sí. Bueno, pues bien, está claro, ¿no? Entonces has hablado de todos los que participan en esta cadena. Raquel, ¿crees que para ti es también la misma cadena? O sea, lo tuyo que lo veo como más personal, tuyo con el autor. ¿También tenéis una cadena tan larga? O sea, cuéntanos un poco cuál es el proceso de la Pues edición del libro. es exactamente igual, solo que añadimos la parte inicial de ese contacto más cercano, del acompañamiento, de estar ahí mano a mano con la autora, con la clienta, la empresaria, emprendedora, todo el camino mientras escribe el libro. Y luego es lo mismo, porque igualmente tienes la corrección, la maquetación, el diseño del libro, pagas al diseñador, al ilustrador, la portada y a partir de ahí sí que tienes la única diferencia es si la autora quiere ponerlo en Amazon, el coste es subirlo a Amazon y a partir de ahí formarla a ella para que entienda cómo funciona la plataforma y se haga cargo ella de sus beneficios y de ver cuáles han sido sus ventas, pero eso ya es de ella. Y si quiere hacer una tirada de imprenta, pues también eso sí que lo gestionamos nosotros con nuestra imprenta de confianza. Le llegan los libros a su casa y la formamos para si necesita vender, lanzamientos, redes, técnicas, lo que sea, pero ahí se ocupa ella. Entonces, es la misma cadena, solo que las personas involucradas varían o los roles involucrados varían. También, por ejemplo, hay cada vez más librerías que aceptan trabajar con autopublicados. Entonces, también está muy chulo cuando sabes que puedes decirle a una autora, oye, mira, escribe a la librería tal, porque te van a coger el libro o te van a dejar hacer ahí una presentación o hay acuerdos que se pueden llegar a generar con librerías. Entonces, cada vez están más abiertas las librerías también a esto, porque antes pensaban que es que los autopublicados se estaban cargando el sector editorial y en absoluto, es que es todo lo contrario, porque un libro hecho por un profesional es que no tiene nada que envidiar, da igual que sea una gran editorial o unos servicios editoriales, es que el libro está bien hecho. Entonces, Claro. es la misma cadena, solo que yo creo que ahora cada vez más se va modernizando y se van abriendo más la parte más tradicional del sector a entender que el autopublicado no tiene por qué ser un mal libro simplemente por ser autopublicado. O sea, que hay un trabajo detrás muy serio, muy fiable, muy rígido, que está controlando que la calidad sea la que corresponde al sector. Muy bien. Y Paz, ¿vosotros también hacéis lo de Amazon, la publicación en Amazon? Sí, también, a ver, sobre todo lo que intentamos, porque Raquel lo ha dicho al principio, que muchas veces las calidades con las que imprime Amazon no son las que buscan los autores, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, nosotros siempre trabajamos con tirada, normalmente, salvo que pues a lo mejor el autor tenga menos presupuesto, que entonces sí que se hace la edición y se sube a impresión bajo demanda, pero si tiene presupuesto hacemos tirada para poder distribuir y poner a la venta en librerías y lo que sí que recomendamos es la impresión bajo demanda cuando a lo mejor pues el libro ya tiene
un cierto recorrido, ya tiene varios años y dices, oye, considero que se ha vendido todo lo que se tiene que vender, no tiene sentido, ya ha hecho todas las promociones, he ido a todas las ferias de España, no quiero hacer otro desembolso para hacer otra tirada, pero no quiero que el libro desaparezca. Entonces le subimos los archivos a Amazon para hacer la impresión bajo demanda porque así sabes que el libro siempre va a estar disponible, aunque sea para imprimirse para un pedido al año, da igual, pero ahí siempre va a estar. Entonces es una manera, a mí me gusta mucho esa opción para darle una segunda vida a los proyectos y que siempre estén ahí. Hombre, eso es muy interesante, la verdad, porque Mm. yo creo que a los autores les debe dar un poco de rabia, ¿no? Cuando ven que su libro ya está Fin de descatalogado. contrato, claro. O te dicen, Sí, oye, tu libro está descatalogado, se ha saldado, fin de contrato. Nosotros a todos les damos la posibilidad de, oye, ya está, vale, pero vamos a subir la impresión bajo demanda, tenemos la maqueta hecha, no nos cuesta nada, vamos a sí, subirlo y quién sabe. claro, sí, sí, pues es una buena opción. Mm. Bueno, y además me acuerdo ahora de un caso de un bestseller, no voy a decir cuál es, pero él hizo la prueba, es un novelista, de escribir la primera novela, la lanzó por Amazon para ver el éxito y si podía, qué posibilidades tenía, ¿no? Y la verdad es que a partir de ahí, bueno, va, el título es El heredero, no sé si lo habréis leído, pero bueno, ya ha sido una serie de libros con muchísimo éxito y se ha convertido en un autor ya muy reconocido. O sea que también existe esa opción, ¿no? De tantear un Mm. poquito en Amazon y ver qué posibilidades tiene el libro. Bueno, pues ahora saltamos un poco el tema, algo así como más informativo, que es las instituciones en el mundo del libro. O sea, quién respalda el libro, qué instituciones públicas o privadas tenemos a nuestro lado para poder sacar adelante esta labor, ¿no? Entonces, esto, Paz, como es uno de los epígrafes de tu libro, Sí, ¿podrías explicarnos un poco? sí. A ver, aquí lo que hacemos es intentar fomentar que en esta profesión de la escritura también no hagamos networking, ¿vale? Porque en muchas profesiones está como muy normalizado, pero parece que en los trabajos más artísticos, es que cuando yo digo que hago networking me miran como si fuera un bicho raro y yo ya digo que esto para mí es mi estilo de vida, me encanta relacionarme con la gente, compartir, hacer sinergias y surgen oportunidades. Entonces, intentamos motivar mucho a que las autoras y los autores pues también lo hagan. Entonces, ¿qué intentamos? Favorecer que se metan en el mundo del asociacionismo, ¿no? Aquí Ana es una experta que lleva el networking en las venas. Entonces, intentamos que se relacionen, pues en cada uno en su municipio, en su ciudad, tiene asociaciones de escritores, tiene pues clubs de lectura, talleres, escuelas. Entonces, intentamos fomentar que se inscriban en todas las que puedan para aprender, hacer red de contactos y generar sinergias, pero luego, por ejemplo, pues hablamos en el libro de la Federación de Gremios de Editores, hablamos de CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, que bueno, que si ahí cualquier persona ha publicado un libro, pues siempre recomendamos que se inscriba para estar enterado de todo, federaciones de asociaciones, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, pues ahí hablamos un poquito del sector, de qué confederaciones y asociaciones se pueden encontrar, además de luego las propias municipales que puedan tener en cada una de ellas, que siempre recomendamos. En general, está ACE, que es la Asociación Colegial de Escritores de España, ¿vale? En la que, bueno, pues quien tenga publicaciones sí que recomendamos pues que se asocien pues también para aprender, estar al día y relacionarse con otros escritores. Ujú. En el caso de Cedro, porque yo esto lo supe hace tiempo, pero no sé si continúa, siguen pagando una cantidad a los autores por las posibles fotocopias que se hayan Sí, hecho del libro. sí, Sí, y así entonces, es. y esto, o sea, ¿es la editorial quien da de alta el libro en Cedro o es el No, autor? a ver, nosotros damos de alta en Dilbe, pero nosotros siempre informamos cuando firmamos un contrato con los autores, les mandamos un manual con recomendaciones y una de las recomendaciones que les ponemos es que se registren en Cedro precisamente por eso, pero eso lo debe hacer el escritor. Ya, Sí, muy bien. Esto es bueno tenerlo en cuenta. sí.
Y bueno, yo creo que ahora tendríamos que ponernos un poco en el sitio, en el papel de una persona que cualquiera de las que está aquí, a ver, por ejemplo, Jenny quiere publicar un libro y entonces, ¿qué le diríamos? Paso a paso, vamos a llevarla un poco de la mano. Entonces, lo primero que tendría que hacer a nivel de concienciación, ¿no? O sea, saber que va a escribir en un mundo global. Sí. A ver, Eso, dinos. Va. bueno, eso es una cosa en la que nosotros también estamos trabajando mucho últimamente para poner foco en ello, porque hoy en día las tecnologías y bueno, los acuerdos de distribución que ya nos permiten el trabajar en un mundo global que decimos nosotros nos permite que se pueda vender el libro en todo el mundo. Incluso pues con los libros electrónicos, lo que hablábamos a través de Amazon, te permite vender el libro en muchos países. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener una visión pues muy abierta e intentar, yo siempre lo digo, pues usar un vocabulario que se pueda entender más o menos, pues si hablamos en castellano, pues intentar evitar ciertas palabras pues que a lo mejor en Latinoamérica no se pueden entender bien o ciertas expresiones. Entonces yo siempre digo que a nivel comercial es muy interesante cuando un autor tiene eso en la cabeza y sabe que su lector a lo mejor mañana, yo que sé, está en Colombia, que en Francia, que aquí en Málaga, me lo invento. Mm. Entonces, cuando estás mentalizado de eso, pues intentas aprender a trabajar para un público más global, ¿no? Y luego en Sí. las ilustraciones de los infantiles también lo digo siempre, me encanta. Cuando ya me mandan libros ilustrados, yo quiero ver allí de personas de, si puedo, si son, pues, porque hay veces que son todos los protagonistas animalitos o no sé qué, pero si son personas, siempre les digo, yo quiero ver todas las razas. Claro. Mm. ¿Y hay alguna herramienta, porque me planteo esto de Latinoamérica, que permita detectar qué palabras allí serían malsonantes? O sea, algún tipo de corrector o, no sé, algo que pueda ayudar o cada uno se lo escribe como pueda. No A sé, ver, ¿hay algún...? nosotros tenemos nuestro propio manual de estilo, nuestros correctores. Mm, Y ya tenemos detectadas ciertas. Al principio era prueba-error porque nos pasaba que presentábamos, por ejemplo, todos los años nos reunimos con bibliotecarios americanos de las bibliotecas de América municipales. Y pues al principio era prueba-error cuando de repente pues en un en un cuento ilustrado el protagonista que tenía así un poquito de humor pues se cayó de culo de la risa, no sé qué, y se ve ahí el niño cayéndose en un charco, enredado en una manguera, no sé qué. Y claro, lo que sí. para nosotros era una cosa sin importancia, ellos por aparecer la palabra culo ya nos dijeron, imposible. Mm. Entonces, ahora hay ciertas expresiones que, pues también hay cosas que vamos aprendiendo, pero luego nuestros correctores sí que ya tienen palabras marcadas a evitar, Mm. en la medida de lo posible. Sí, de todas maneras te pegas de vez en cuando alguna sorpresa, porque yo recuerdo en México con la colección que teníamos de cuentos con miga, que Mm. además queríamos llamarlo así porque es que eran cuentos con miga, o sea que se les podía sacar siempre valores para trabajar y eso, ¿no? Y entonces no lo entendían, o sea, al final me dijeron, cuentos con jugo. Y digo, pues sí, con Pues ves. jugo. Lo de las Pero expresiones sí, sí, eso sí, sí. a mí me pasa, claro, eh, en mi caso, como mis autoras no le hablan a todo el mundo, sino a su público muy específico, también es muy habitual que tu público esté en tu país. Aunque Mm, ahora todo está más globalizado, pero sí que todavía se ve el que por temas a lo mejor de acento, cultural, por manera de comunicar, a lo mm, mejor Ani, por ejemplo, que está en el chat ahora, nos está viendo, ella es de Ecuador y la mayoría de sus clientes, aunque viven en España, comunican en España, se mueven en España, son mm, latinas. Y en su libro, pues justo nos pasó eso. Ella es experta en colorimetría, asesoría de imagen, moda. Y mm. le habíamos corregido rubor no habíamos puesto nosotras colorete o Ah, sea, para que ella lo sí. corrigiera. Y me dijo, no, no, si ponemos colorete no lo entiende nadie, tiene que ser rubor. Entonces, claro, todo el libro de Annie está escrito con Sí. palabras que resuenan mucho con mujeres de Latinoamérica que utilizan estas palabras. Entonces, es verdad Mm, que tenemos mucho cuidado pues eso, con las típicas palabras clásicas que ya nos las sabemos, igual las mm, tenemos todas apuntadas y las vas buscando, pero
también tienes que respetar de alguna forma que esto no es una novela, es un libro de marca personal y esta persona le está hablando a su público y su público la entiende perfectamente, utilice la palabra que utilice porque es el mismo idioma. Bueno, gracias a Dios el español tiene muchísimos sinónimos, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar siempre el más, el menos problemático. Mm. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora que vamos a concretar ya bastante, si alguien quiere preguntar o que levante la manita o que nos diga alguna cosa. Entonces, como ya decíamos, vamos a llevar de la mano a Jenny para que publique. Entonces ya se ha situado Jenny un poco en que estamos en un mundo global y en ciertas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué más le podríamos aconsejar, Paz? Siguiendo un poco el orden de tu libro y de las Pues charlas que disteis. Sí. sobre todo yo diría que formarse mucho. Si le Ujú. apetece dedicarse a esto, pues como decía antes, hay muchísimos talleres de escritura o profesionales como Raquel que te pueden acompañar para hacer editings, que eso te es, vamos, muy enriquecedor porque aprendes muchísimo trabajando de la mano, haciendo editings y correcciones con una profesional. Y luego te diría trabajar la marca personal, también mucho. Trabajar en la red de contactos o el networking o como lo quieras llamar o el mundo del asociacionismo y también aprender a sacar, a vender no solo tu proyecto, o sea, no solo el libro y tú, sino el proyecto en sí. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando me siento con un autor para hacer una entrevista, para ver si vamos a publicar, le pregunto, ¿qué puntos fuertes tienes tú a la hora de con este proyecto y qué puntos fuertes tiene tu libro? ¿No? Y entonces hay gente que me dice, pero si es mi primer libro, nunca me he lanzado en esto, ¿qué puntos fuertes voy a tener yo? ¿No? Siempre se piensa uno y yo en el libro lo decimos, digo, cualquier proyecto tiene puntos fuertes seguro, aunque sea la primera vez de ese escritor o de esa escritora. Lo que pasa es que tenemos que ahí hacer un ejercicio de reflexión y vendernos, porque si queremos dirigirnos a una editorial, la editorial tiene que comprar nuestro proyecto y nuestra idea, hay que enamorarle y para eso tenemos que venderlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ejercicio de reflexión y yo saber qué tiene de potente, ¿no? Este proyecto que yo le estoy presentando. Entonces, ¿qué puntos fuertes puedo tener yo? Pues, por ejemplo, puedo tener un punto fuerte de que soy un docente y entonces tengo acceso a diferentes centros educativos y mi libro se puede leer, pues es para jóvenes, se puede leer en centros educativos y bueno, pues eso puede hacer que a nivel comercial pueda posicionar muy bien los libros en centros educativos. Pues oye, eso es un punto fuerte tuyo. O a lo mejor un punto fuerte es que soy periodista y tengo contactos en medios de comunicación y sé que pues en cuanto pase una nota de prensa a ciertos compañeros, pues en medios de comunicación me van a tener en consideración, por ejemplo. O eso, ¿no? En cuanto a la profesión de una persona, o en cuanto a saber moverse, o el mundo del asociacionismo, o por ejemplo, como decía Raquel, yo es que imagínate una persona que es conferenciante, da charlas, talleres, pues eso ya es un punto fuerte, porque si tú a cada charla a lo largo del año das 30 charlas porque es a lo que te dedicas o 30 conferencias y detrás va a ir tu libro, pues eso significa que va a haber muchas oportunidades de venta, ¿no? Y luego puntos fuertes de la obra, pues puede ser que se trate un tema que está en tendencia, un tema, pues por ejemplo, ¿no? Pues, o por ejemplo, un aniversario, ahora se celebra una conmemoración del fallecimiento de no sé quién, y este es el protagonista de mi historia, pues un aniversario, una conmemoración, un tema que esté de actualidad, eso también pueden ser puntos fuertes del libro, o, por ejemplo, ahora nos pasó hace un año y pico que una autora nos llegó con un libro y a los meses resulta que salía una película de lo mismo. Y pues oye, había que aprovechar y lanzar el libro ya, Sí. porque luego iba a salir una película que fue una casualidad, pero que había que aprovechar el tirón. Bueno, pues eso es un punto fuerte. Entonces, cualquier persona, cualquier proyecto tiene un punto fuerte y tiene que detectarlos, trabajarlos para cuando se vaya a sentar con una editorial, el venderle. Y luego te diría que también hacer un poquito de investigación si tú tienes claro con qué editorial, qué editorial quieres publicar o qué tipo de editorial, ¿no? Por ejemplo, pues busco una editorial como Raquel que me acompañe en el proceso de escritura. Pues tendrás que hacer un trabajo previo de investigación a ver qué editores hacen eso. O no, yo busco una editorial que venda en Latinoamérica porque yo allí tengo recorrido por lo que sea. Pues tendrás que hacer una investigación de mercado
y buscar editoriales que hagan eso, porque la realidad es que muchos de los problemas que decías antes, Sonsoles, en cuanto a la confianza y todo eso, es que hay un problema de comunicación muchas veces y también de desconocimiento. Nos dirigimos a editoriales teniendo unas aspiraciones que luego esas editoriales no pueden cumplir. Entonces es súper importante que haya una comunicación en transparencia y que la editorial diga hasta dónde puede llegar y el autor sepa hasta lo que busca y si la otra parte se lo va a poder cumplir o no, porque si no va a ser muy frustrante y esto puede ser una relación de a lo mejor 10 años trabajando de la mano. Entonces, yo por eso ya estamos haciendo entrevistas a todos nuestros autores y quiero saber quién está detrás del original que nos llega porque quiero saber con quién voy a estar 10 años trabajando. Y quiero saber que estamos alineados y que ambas partes buscamos lo mismo y estamos igual de involucrados en el proyecto. Entonces, por ejemplo, hay autores que se llevan muchos chascos porque sus editoriales no les promocionan. Y dices, bueno, pero te has dirigido a esa editorial y tú has hecho esa investigación, has visto sus redes, que realmente va a ferias, a eventos, a presentaciones, a grandes almacenes, que hace venta internacional. Bueno, pues hay que hacer esa investigación previa de lo que yo busco y hacer esa investigación de mercado porque luego nos pasan que todas las semanas que recibimos correos electrónicos. Querida editorial, estoy deseando publicar contigo, me hace mucha ilusión, me encanta el catálogo que lleváis, ¡pum! Ni siquiera copia Sí, oculta y estamos ahí tropecientas editoriales. Sí, sí, pero pasa, eso nos pasa. pasa muchísimo. Sí. Mm, Entonces, eso es como siempre digo, matar moscas a cañonazos. No puede ser. sí. Mm. Entonces hay que hacer también un trabajo previo de investigación. Y ese trabajo, bueno, claro, es un poco complicado. Yo sí que me he encontrado muchas veces, ¿no? Que viene gente con el libro y dice, de esto no hay nada en el mercado. Sí, Digo, a ver, ¿seguro que no hay nada en el mercado de esto? ¿Cómo puede realmente uno tener esa seguridad? O, no sé, es difícil, ¿no? Que puedan investigar sin estar en el sector y sin conocer, no sé, ¿qué les sí. aconsejarías tú? A ver, pues que sea un libro de nicho es muy interesante a la hora comercial, parece porque novelas hay millones, hay mucha competencia, ¿no? Pero un libro de nicho, sobre todo lo que trabaja Raquel, especialistas en una materia que trabajan su propia marca, es maravilloso. Por ejemplo, el libro que nosotros hemos hecho, si es que no hay mucho más. Lo que pasa es que luego hay que saber comunicarlo y darlo a conocer. No basta con que el libro, yo siempre, hoy se lo decía a un autor, digo, hoy en día no basta con que el libro sea bueno. Porque me decía, ¿tú cuántos crees que se pueden vender de este libro? Me decía, como si yo ahí tuviera mi bolita mágica, que ya me encantaría porque no fallaría una cuando me llegan las originales. Y yo le decía, mira, desgraciadamente hoy en día la venta de un libro y un éxito de un libro no depende solo de que el libro sea bueno. Hay libros maravillosos que no han tenido recorrido y hay libros que son muy regulares y que tienen un exitazo, incluso de gente muy famosa, que muchas estaréis pensando, gente famosísima que veis en la tele, en ciertos canales o de salsa rosa, cosas de esas, que simplemente se venden porque son gente famosa, pero no quiere decir que el libro sea bueno. Ya. Entonces, si realmente creen su proyecto y no hay nada así, pues estupendo. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a involucrarte en la promoción del libro? Mm. Porque eso es lo que hay que saber, porque luego hay que defenderlo, lo tienes que defender la editorial y luego defenderlo entre los lectores. Sí, está claro. Raquel, ¿quieres añadir alguna cosa de esto que te Sí, veo? Que es sí, que que sí. sí, porque estaba justo cuando estaba explicando Paz todo lo que hay que tener en cuenta, que tienes que saber. Si es el caso de una persona que lo que quiere es escribir el libro, porque si ya lo tiene escrito, todos los pasos que has mencionado son perfectos y son los correctos, pero si aún no lo has escrito, te faltan cosas importantes, porque un libro de marca personal no es me siento, escribo lo primero que se me ocurra porque yo sé mucho de este tema, lo escribo y lo lanzo al mundo, porque lo que te va a pasar seguramente sea que nadie te lo compre, que tengas malas reseñas, que te lo compren, pero que tú veas que verdaderamente no estás recibiendo lo que tú querías, ya no en piropos de los demás, sino en resultados empresariales y en objetivos de negocio, porque en libros de marca personal el éxito
no va de cuántos libros has vendido. Vale, ¿tú qué objetivo te has planteado que querías lograr con tu libro? Querías lograr dar charlas en la Universidad Complutense. Vale, has vendido 10 libros y has conseguido dar la charla. Tu libro ha tenido muchísimo éxito porque has conseguido tu objetivo, que era ese. En realidad, aquí, yo se lo digo, ayer justo hablaba con una chica y se lo decía, digo, es que, porque me preguntaba, pero tus clientes, ¿cuántos libros venden? Digo, es que te da igual cuántos libros vendan, porque tengo clientes que han vendido 5.000 libros porque no paran y ya estaban posicionados y el libro no les ha dado más, sino que les ha consolidado. Y tengo clientes que han vendido 100 y han conseguido, o sea, crecer profesionalmente una barbaridad, han conseguido clientes nuevos que les pagan 5.000 euros cada uno, pues es que ambos casos de éxito son lo mismo, pero si no trabajas previamente, antes de ponerte a escribir el libro, todo esto, ¿qué quieres? ¿Qué va a hacer ese libro por ti? ¿Cómo lo vas a establecer en tu negocio? ¿A quién se lo vas a escribir y qué necesita esa persona? ¿Qué quieres tú que haga esa persona cuando termine de leer el libro? ¿Qué utilidad le vas a dar al libro? ¿Va a ser un libro más comercial? ¿Va a ser un libro más un manual que tiene que ser el libro de cabecera de tus clientes? ¿Va a ser un libro de texto que vas a querer mover por...? Entonces, si previamente no has trabajado toda esa parte, a lo mejor lo que hagas después, por muy bien que lo hagas, por mucho que lo hagas todo, a lo mejor no te da el éxito que tú estabas buscando. Puedes vender muchos libros o puedes conseguir cosas, pero a lo mejor no son en la dirección en la que tú querías ir. Entonces, este hay que trabajarlo muy bien desde la base para ir enfilando el libro. Bueno, ya que estamos hablando de este primer encuentro con el autor, seguro que tendréis 1000 anécdotas porque hay, en fin, es divertido, ¿no? O sea, te encuentras de todo. Pero ¿os habéis encontrado alguna vez con alguien que os presente un libro como propio y realmente no lo haya escrito él? Ay, madre mía. A ver, anécdotas nos pasan muchas. A ver, nosotros hemos incluido ahora una cláusula en los contratos de que el material tendrá que ser propio del autor o de la autora y que no podrá estar hecho con IA. Porque Eso es. ahora esto se complica más. No sé si habéis visto que salió una noticia de que Amazon había limitado que cada persona podría subir solo 3 libros al día para vender en impresión bajo demanda, porque debido a la IA ahora estaban subiendo cientos de libros cada uno al día y a ver qué se sacaba. Madre mía. Entonces, esto ahora se complica muchísimo. A mí me ha pasado justo recientemente que firmé el contrato con una autora en el que me dijo que la propiedad de las ilustraciones y el texto era suya. Hemos trabajado en la maquetación, en el diseño, en la corrección y ahora cuando el libro se iba a ir a imprenta, de repente nos ha caído del cielo, oye, mira, es que la ilustradora, le he dicho que iba a salir el libro y le digo, ¿cómo que la ilustradora iba a salir el libro? Y digo, si firmamos un contrato y era todo tuyo. No, porque yo firmé con ella un contrato anterior y yo digo, bueno, pues ahora tenemos un problema. Y entonces Claro. cosas de estas pasan, sí. Y Raquel, ¿tú tienes alguna cosa que te haya pasado así, No, un de poco estas no, original? en este sentido no, pero porque o han escrito el libro conmigo, con lo cual yo sé en todo momento qué están escribiendo, cómo van, porque lo vamos viendo, me van contando, vamos hablándolo y al final cuando estás trabajando mucho con una persona, si utiliza la IA, se lo detectas. A lo mejor alguien que no conoces no, pero si has trabajado mucho con alguien, sabes que esa no es su manera de hablar. Y con la gente que he trabajado y que trabajo, que me vienen ya con el libro escrito, lo primero es, quiero ver el registro. O sea, no me vale que me digas que lo has registrado, con el contrato me mandas una copia del registro del libro para que yo lo vea, lo tenga en mis archivos y esté segura de que ante cualquier cosa yo estoy protegida porque tu libro está registrado. Porque Sí, me nunca se parece sabe. una medida de prudencia. Ana, ¿querías algo? Perdón. No, bueno, felicitaros porque realmente está siendo una webinar súper interesante, ¿no? Y me encanta porque es verdad, o sea, editoriales pequeñas,
pero muy profesionales. O sea, yo os estoy escuchando y la verdad que es una gozada, ¿no? Simplemente deciros que nuestras webinars suelen durar como 1 hora, entonces por si queréis ir, me da mucha pena porque efectivamente, como decía Sonsoles, podíamos estar aquí horas, pero bueno, pensar que luego si os parece podéis poner en el chat si queréis vuestro correo electrónico o el contacto por si la gente al ver la webinar quieren contactar con vosotras, ¿vale? Y luego, si alguna de las personas que están hoy participando, pues Susana, Jenny, si queréis comentar algo, Marta Montero. Mira, por ejemplo, Marta dice, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Qué Hay de una todo? pregunta, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Marta, creo que tienes que concretar un poco más. Igual es cuánto cuesta el consejo editorial, la publicación de un libro. Bueno, nos está escribiendo. Sí. ¿Está Hola, escribiendo? Conéctate el ¿se micro me, si quieres. se Vale. me oye? Sí. Ujú, Sí, No claro, me pongo la cámara porque no estoy para que se me vea hoy no mucho. te preocupes, estamos no te No, preocupes. simplemente, claro, o sea, yo de toda la vida de Dios siempre era como un sueño, ¿no? Ahí, y de hecho tengo mil cosas escritas, pero os escucho y me encanta oíros, me parece que además sois personas como que viven muchísimo, ¿no? Y cuidan muchísimo lo que hacen. Pero cuando estáis hablando, por ejemplo, ¿no? De la coedición, ¿no? O de las tiradas, eso, ¿cuánto supone? O el acompañamiento del que hablaba Raquel, por ejemplo. O sea, Ujú. ¿en qué cifras nos movemos? Porque para alguien, por ejemplo, totalmente novelo que se está empezando a plantear a lo mejor hacer algo de esto, como puede ser mi caso o el de alguna otra de nosotras, ¿en qué cifras nos movemos? No sé si, o sea, no sé si queda clara la pregunta, la verdad. Sí, un ticket medio. A Sí. ver, a nosotros cuando nos contratan, mira, voy a poner en el chat, porque nosotros no tenemos nada que ocultar y ponemos nuestras tarifas. En el chat voy a poner de la web, tenemos un presupuestador online y cada persona en un minuto puede saber lo que costaría publicar su libro. ¿Vale? Tú ahí pones, porque es que claro, lo que te decía antes, no es lo mismo imprimir un libro en blanco y negro que a color, que tapa dura, que tapa blanda, que con 200 páginas, que con 500, es que eso varía muchísimo el precio de las cosas. Entonces, ahí poniendo las características de cada libro, en el momento podéis saber lo que costaría. Yo, por ejemplo, hoy que he firmado un contrato con un autor de un libro en el que hacíamos todo, maquetación, diseño, corrección ortotipográfica, impresión, legalización, distribución y promoción, y se ha hecho 300 ejemplares, eran 200 y pico páginas en blanco y negro, son 1.800 euros. 1.800 euros y en 3 meses tiene el libro en su mano. Lo he firmado esta mañana y en 3 meses para la feria del libro, para las ferias, va a tener el libro en su mano. Ujú. Pero bueno, Raquel, que ahí te lo puedes sacar a medida, ¿eh? Marta, si Raquel, ¿tú quieres te, decir también una publicación tipo, o sea, como una media? Sí, yo no te puedo dar el precio de la parte de la maquetación porque esto sí que lo hacemos lo que cada cliente quiera, entonces vamos viendo en función de lo que sea, pero la parte del acompañamiento sí. Yo tengo ahora mismo, por ejemplo, un programa grupal y son 3 meses de programa, clases grabadas, clases en vivo, acompañamiento en un grupo de WhatsApp a todas horas, todo lo que necesites, y luego otros 3 meses de acompañamiento un poco más light, porque ya en 3 meses es complicado, salvo que te liberes 3 meses de tu agenda para escribir el libro, que lo tengas muy claro, es complicado. Entonces, bueno, en 6 hemos visto que se hace bien, con calma y sin ir con la lengua afuera. Pues estos son 2.500 euros más IVA, lo que yo cobro. Ujú. Muy bien. No sé si Nos tenéis hemos mojado, alguna. ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, esto es, o sea, esto transparencia absoluta, no hay nada que ocultar. Sí, sí, sí. Muy bien. Genial, No creo sé que había una si. mano levantada. Sí, Susana. Susana. Muy bien. Pues, a ver, Susana, si nos oyes. Te tienes que quitar el micro, Susana. No, es que tienes el micro cerrado. Está Sí, muteado. Ahora. ahora. A ver, Mm. no, no te oímos.
Parece que Raro. ya tiene el micro, pero no se le Sí, escucha. pero no se oye, ¿no? No sé. Pues Susana, prueba por el chat, escríbenos la Sí, pregunta. escríbenos algo. Sí, porque por ahí no Mm. se enciende el cuadrado como si estuviera, pero no sé por qué no se le oye. Os he dejado en el chat mi página web, la mía de mi marca personal Genial, y la de la editorial. Si hace perfecto. falta alguien que esté en un proyecto, pues eso, educativo o lo que sea, pues también ahí tenéis las dos opciones. Genial. Muchas gracias, Raquel. Vale, Bueno, Susana, pues nos estás esperamos a poniendo, que Susana sí, nos cuente. algo a agradecer. Ah, pues sí, muchas gracias A también a ti vosotras por por estar estar aquí. aquí. Sí, sí. Hombre, y tanto, no, ha estado genial, de verdad, ¿eh? A mí me ha Un encantado. placer. Ha sido muy, muy Pues práctica sí, la sesión. sí, yo Wow. creo Venga, genial, que Susana. ya en adelante, ¿no? Si quieren canalizar preguntas a través de Sí, los mails que hemos exacto. puesto. Eso, Bien, eso. Y pues nada, nada, y yo creo saber que que estáis a disposición, ¿no? De todas las socias y amigas de MLE, sí, que por bueno, pues que supuesto. estamos desde MLE súper orgullosísimas de teneros en la red y de verdad, muy contentas y creo que, bueno, pues que puede ser de gran ayuda, ¿no? Todo el trabajo que estáis realizando y daros la enhorabuena, porque realmente es tan importante todo el trabajo que hacéis por la difusión de la cultura, por la difusión de la educación, que, en fin, que merece toda nuestra felicitación y agradeceros, ¿no? Agradeceros todos los proyectos y bueno, pues también Jenny nos dice, ¿no? Desde Alemania que le ha ayudado. Y Muy bien. Ana, tenías que listar todos los libros publicados por socias, sí, Ah, Qué sí, sí, totalmente, bueno, sí. pues una biblioteca. totalmente, Genial. Sí, totalmente, porque tenemos muchos, ¿eh? Hay muchas socias de Sí, MLE escribiendo libros y, y sí, sí, es buena tendríamos que idea. hacer una, una recopilación. sí, Me Mm. sí. parece muy buena idea, Y Marta. un llamamiento a que se animen a escribir, que no tengan miedo, Exacto, porque todas exacto. tienen mucho que aportar, Sí, estoy Sí. así segura. es, así es. Bueno, y yo creo que haber empezado el año con esta webinar, yo creo que va a animar a muchas. Ojalá. Muy Estoy bien, segura, ojalá. porque ya hay gente que me ha Genial. escrito que era su propósito del 26. Así que Oh, nada, Ole, genial. Muy soñando con bien. todos esos libros que van a salir desde MLE. qué bien. Fenomenal. Qué Así que, bien. bueno, pues nada, Muy si os bien. parece, nos despedimos Ujú. y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias a A las ti. tres, a Sonsoles, a Paz, a Raquel y a Leslie por estar ahí, por convocar la webinar y por, bueno, pues sabéis que ahora ya esta webinar queda grabada, la subimos a nuestra página web y, Ujú. bueno, pues a disposición de todo el mundo que quiera verla, ¿vale? Muy Muy Muchas bien. bien. gracias, Un chicas. Gracias. Y Nada. buenas placer. noches. Vale, Gracias Chao. a buenas todas. noches. Hasta Adiós. luego. Adiós. 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 Gracias. Adiós. Adiós.